En este vídeo del curso de Google Apps Script avanzado vamos a pasar a hablar de la sintaxis que vamos a utilizar a lo largo del curso. Bien, vamos a ello. Como podéis ver, tengo abierta la página principal de Google Apps Script con cada uno de mis proyectos y haremos clic en el que creamos hace un par de vídeos, que era el prueba gas avanzado. Aquí realmente lo único que teníamos era una función saludo con dos holamundos. Bien, pues lo que vamos a hacer ahora es explicar un poco cuál es la sintaxis que voy a utilizar a lo largo del curso. Y lo primero que quiero hablaros es cómo vamos a definir las variables. Si nos vamos a la documentación de Google Apps Script y nos vamos a cualquiera de las clases que tenemos disponibles, tanto de Google Sheets como de Google Drive, etc., podemos ver que toda la documentación está diseñada utilizando variables de tipo var. Y esto es porque yo entiendo que cuando realizaron la documentación todavía no podíamos utilizar el LED. Aunque hoy en día esto ya no sucede, ya que podemos utilizar la última versión del ECMAScript. Si vamos aquí al apartado de guías, aquí nos explica que en la versión V8 de tiempo de ejecución ya nos permite utilizar este tipo de sintaxis. Entre ellas pues tenemos el LED, el var y muchas de las nuevas opciones de sintaxis que se utilizan ya desde hace bastante tiempo, como por ejemplo las funciones de flecha. Lo que sucede es que para que esto funcione debe estar activo, aunque por defecto ahora en los proyectos nuevos ya está. Esto lo podéis encontrar si vais al proyecto en el engranaje, comprobando si tenemos habilitado el entorno de ejecución V8 de Chrome. Si yo por ejemplo ahora aquí definiera una variable con el LED, por ejemplo A1 igual a 5, y aquí en el logger.log muestro ese A1, ahora al ejecutar la función saludo, pues me muestra el 5 sin ningún problema. En cambio, si no tuviera habilitado el entorno de ejecución V8 de Chrome, fijaros que ya me está mostrando un error. Si vuelvo al código, me indica que tengo un error de sintaxis en la línea 3, y esto realmente es por el LED, ya que si no lo tengo activo, el LED no estaría permitido. En este caso tendría que poner un var. Ahora sí que funcionaría y lo podría ejecutar sin ningún problema, pero como digo, si tuviera ahora el LED e intentara ejecutarlo, me daría un error. Bien, entonces, lo primero que quiero que tengáis claro es que a partir de ahora yo voy a utilizar el LED, ya que el var pues ya se ha dejado de utilizar. Lo que sucede es que cuando empezamos el curso, al tener toda la documentación con el var, pues tampoco quería confundir a los que se iniciaban de cero, ya que toda la documentación está hecha con el var. Aunque esto supongo que con el tiempo lo van a ir cambiando la documentación. Y el motivo, pues supongo que si estáis haciendo este curso ya lo tendréis claro, pues porque la visibilidad del var pues es una visibilidad de bloque que a mí personalmente no me gusta. Si por ejemplo hiciéramos una instrucción como esta, if through, y aquí pongo unas llaves, y aquí por ejemplo pongo var a2 igual a 3, y ahora por ejemplo aquí le pongo un a2, esto va a funcionar sin ningún problema. Esto funciona. Realmente yo si guardo y lo ejecuto, me muestra ambas variables. Esto realmente lo que está haciendo es declararme en el ámbito de la función la variable A2. Si aquí hubiera puesto un LED, pues ese A2 va a dar error, ya que ese LED únicamente vivirá dentro de estas llaves. El scope van a ser estas dos llaves. Ahora si lo ejecuto, pues me va a dar un error, porque A2 no está definido, ya que aunque obligatoriamente entra aquí, una vez termina la llave, ese A2 se destruye y ya no existe. Por lo tanto, aquí me está dando un error. Entonces, esto es uno de los motivos por los que se usa el LED, ya que delimita su uso dentro de un scope más estricto. Y además, otra cosa que no gusta del var es que se puede redeclarar. Si, por ejemplo, aquí tengo un var A1 y aquí le vuelvo a poner un var A1 y le pongo un 2, esto funciona. Yo lo puedo ejecutar y no hay ningún problema. Bueno, en este caso sí que hay problema porque tengo el LED, pero bueno, si pongo aquí el var, ahora sí que se podrá ejecutar. Y en este caso aún no lo he declarado dos veces. Aquí se ve claro que no tiene mucho sentido, pero si yo tuviera mucho código, se podría dar el caso que utilice una variable que ya estaba definida previamente y machaque el contenido. Entonces esto no es nada recomendable. En cambio, si lo hiciera con el LED, pues ya directamente me avisa de un error y automáticamente sé que ya tengo otra variable con ese nombre. Si ahora la guardo
Directamente ya no me deja ni ejecutarlo, me está indicando un error, ya que A1 está definido previamente. Entonces, en definitiva, lo que quiero que tengáis claro es que a partir de ahora vamos a utilizar siempre el let, aunque la documentación veamos que está escrita con el var. E incluso hay algo curioso, y es que si vamos a la documentación y vamos a la página de inicio, aquí en esta imagen de la derecha utiliza en todo momento ya el let. En esta imagen está el let. Pero como digo, en la documentación, prácticamente en todos los sitios encontramos var. Entonces yo supongo que, como he dicho antes, pues se hará una transición en la documentación y irán cambiando todo esto. Pero bueno, eso ya veremos si más adelante lo hacen. Además, otro detalle que quiero comentar es que voy a utilizar siempre el punto y coma para finalizar una instrucción. En JavaScript ya sabéis que podría omitir todos estos puntos y coma y esto continuaría funcionando de forma correcta. Pero como hay algunos casos en los que obligatoriamente se debe poner el punto y coma, por ejemplo, cuando en la siguiente línea tenemos un vector, entonces considero que si no sois muy expertos en JavaScript, pues os recomiendo que siempre pongáis el punto y coma. Yo de hecho lo voy a hacer. Ahora esto podría ejecutarlo, por ejemplo aquí pongo una 3 y funcionaría sin ningún problema, sin poner ningún punto y coma. Pero bueno, como digo, yo los voy a poner. Y además, otra cosa que sé que a la mayoría no os va a gustar, aunque ya os habréis dado cuenta, es que yo voy a utilizar el método Altman para crear los bloques de código, tanto de los condicionales, como de los bucles, como en las funciones. Esto realmente va a cuestión de gustos, y yo sé que la mayoría vais a utilizar el método de Cunningham y Ritchie, que pone la llave en la misma línea que declaramos la función, el condicional o el bucle. La diferencia al final pues sería hacerlo algo parecido a esta forma de aquí. Aquí ya la cantidad de espacios también depende del gusto de cada uno, pero bueno, en definitiva lo que se suele hacer es poner la llave de apertura en la misma línea que se declara la función, la condición o el bucle. Entonces normalmente la gente suele programar de esta forma, pero a mí siempre me ha gustado más esta forma, aunque ocupa más líneas de código y por eso no está tan bien vista. Pero bueno, como visualmente a mí me gusta más, pues yo utilizo esta. Aunque bueno, al final se puede convertir de una a otra fácilmente con multitud de programas. Pero bueno, que tengáis claro que yo durante el curso voy a utilizar esta sintaxis. Y al final esto, si trabajáis como programadores, pues va a depender de la estrategia que siga el equipo, ya que al final pues los programas están desarrollados por grupos de gente y se debe desarrollar siguiendo una serie de normas. Entonces, si en el grupo se decide que se utiliza pues el método Altman, pues todos deberán programar de esa forma. Y si se decide que es el de Cunningham y Ritchie, pues todos deberán programar de esta forma. Bien, y además, como digo, pues yo pondré el punto y coma siempre que termine una instrucción. Bien, y además a mí también me gusta al programar separar bastante el código. Por ejemplo, en este caso yo esta función saludo lo había programado de esta forma. Estoy separando la declaración de las variables, en este caso de los loggers. Y lo que también suelo hacer es cuando tengo un if con una única línea de código, pues la suelo poner en la misma línea. Por ejemplo, esto lo pondría así. Entonces esto al final ya es muy personal y pues seguramente a la mayoría nos va a gustar esta forma, pero bueno, al final realmente lo que importa es que nuestro código funcione y de la forma más eficiente posible. Bien, y nada, después de estas aclaraciones vamos a terminar ya con el vídeo y en el siguiente ya veremos los scriptless y a partir de ahí empezaremos con el primer proyecto.